Una porción de la parashá que es bien maravillosa es la parashá número 11, Vayigash, que está en Bereshit o en Génesis 44, 18 al 47, 27, y significa y se acercó. Esto me llevó a meditar un poco porque hace unos 2 años hablé acerca de la Haftará, del libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel se habla, si usted va a mirar en el capítulo 37, verso 1 al 14, se habla de que el Señor se le presentó a Ezequiel y le empieza a hablar a Ezequiel y le dice, profetiza estos huesos. Y debemos recordar que el profeta Ezequiel no era un hombre común o normal, él era un Cohen, él era un sumo sacerdote y como tal, Ezequiel necesitaba tener la dirección de Hashem porque él no podía pasar por sepulcros porque él iba a estar impurificado y no podía servir en el Beit HaMikdash el día en que lo llegasen a necesitar, estuviese de pie o no estuviese de pie. Hasta el día de hoy los sumos sacerdotes, los Cohen, no entran y no pasan por lados de sepulcros porque en el momento en que Hashem así lo permita y se levante un tercer templo y ellos sean llamados al servicio, si han tenido este problema están impurificados y lo único que los puede purificar es la vaca mermeja. Entonces, por eso ellos se cuidan mucho de esta parte, ¿sí? Y tenemos que entender que entonces Ezequiel estaba en esa posición, en la posición de Cohen, de sacerdote. No estaba oficiando, pero él tenía de una u otra forma esta responsabilidad de cuidarse. Y el Eterno en estos versículos le habla acerca de los huesos secos y de profetiza sobre estos huesos y todas estas cosas que podemos ver allí en los versículos. Y no voy a hablar de eso como tal, porque ya lo hablé, pero creo que va a ser la continuación de eso que hace un par de años lo dejé allí. Y si usted quiere escucharla, hermano, entra ahí a la página de YouTube y busque la Parashá Vayigash y allí va a encontrar esta enseñanza. Pero quiero hablar precisamente de la Haftará de esta porción de la Parashá, que sí está a partir del versículo 15 en el capítulo 37. Me voy a detener mucho en el primer versículo, porque el primer versículo habla de una gran realidad en la que todos nosotros estamos inmersos y de la que el Eterno habla a todo el pueblo y en la que Joseph como Judá hacen parte y son bien importantes dentro de aquí. Y quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Quién fue el que tomó la iniciativa de presentarse delante de Joseph o de decir, esperen un momento, no puedes tú dejar a mi hermano menor, Benjamín, eh, como esclavo? ¿Quién se levantó allí para decir, tómame a mí, Judá? ¿Cierto? Y es precisamente este Judá quien a través de esta rectificación de levantarse por encima de sus hermanos, recordemos que Judá tuvo parte en la venta de Joseph, ¿no? Rubén no estuvo de acuerdo, parece ser que Rubén sale de la escena por un momento y entra Judá y dice, no, eso que vamos a matarlo, hagámosla fácil, necesitamos es billete, no nos manchemos las manos con sangre, mejor vendámoslo. Y Judá lo vendió. Hemos visto que Joseph es la figura en muchos pasajes de esta porción y en la que pasó, en esta y en la que sigue. La figura del Mesías la vemos en muchas facetas de Joseph. Eso lo vemos en muchas facetas. Y bien, quiero que vayan conmigo a Ezequiel 37, verso 15. Cuando ustedes tengan el versículo, por favor, digan amén. Y vamos a leerlo en esta porción. Ezequiel 37, versículo 15, dice así, y tú, oh hombre, toma un palo y escribe en él, de Judá y de los hijos de Israel asociados con él. Y toma otro palo y escribe en él, de José o de Joseph, palo de Efraín y de toda la casa de Israel asociada con él. Aquí me dice una pregunta. Y la pregunta que se plantea el texto y en la que vamos a abordar el tema es interesante porque el pasaje bíblico menciona, toma un madero y escribe sobre él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, y el cuestionamiento se enfoca en la diferencia entre la forma en que se describen las tribus de Judá y de Efraín y se plantea una posible inconsistencia en el lenguaje, porque nos está hablando de los hijos de Israel asociados con él,
Y después nos dice palo de Efraín, de la casa de Israel, asociadas con él. ¿Cuántas tribus son? 12. Dice que de Judá hasta nuestros días, en la tribu de Judá está Benjamín. ¿Y cuáles son los asociados con él? Pero después nos dice que Efraín, ¿cierto? Y toda la casa de Israel. Y después nos dicen, y asociados con él. ¿Cuáles son los socios? ¿Quiénes son esos que están ahí? Porque encontramos socios de un lado y del otro. Y dicen de la casa o de los hijos de Israel, pero Judá vemos que él se apartó y solo ha estado con Efraín, no ha estado con nadie más. Entonces parece ser con Benjamín, perdón. Sí, Judá ha estado con Benjamín, no ha estado con nadie más. Entonces parece ser que el texto tuviese una inconsistencia en el lenguaje. Entonces vamos a mirar estas dos cosas y vamos a verlos desde un punto histórico, vamos a verlos desde un punto simbólico, literario, y vamos a desplegar una serie de cosas que vamos a ver allí muy interesantes acerca de este pasaje. Entonces vamos a ver a Judá y sus compañeros. En este texto de Zacarías 37, verso 15, se menciona que en el reino de Judá estaban únicamente las tribus de Judá y Benjamín, lo que lleva a preguntarnos por qué se utiliza y para los hijos de Israel sus compañeros, si técnicamente solo estaba acompañado por la tribu de Benjamín. Pregunta por el lado de Judá. Efraín y todo Israel. En contraste, en referencia a Efraín, se utiliza la expresión y toda la casa de Israel, sus compañeros. Esto parece abarcar a todas las tribus restantes, lo que hace que surja la pregunta de por qué no se emplea un lenguaje uniforme para ambas casas. ¿Por qué el lenguaje cambia? Vamos a analizar, vamos a hacer un análisis de esas preguntas interesantes del texto, porque este tipo de discrepancia puede ser interpretada a veces de varias maneras, dependiendo del enfoque que le queramos dar. Desde un enfoque histórico, en la época de la división del reino, el reino del norte era ¿quién? Efraín, y estaba compuesto por 10 tribus, mientras que el reino del sur, que era Judá, incluía solo a Judá y Benjamín. Sin embargo, la frase hijos de Israel, sus compañeros, podría implicar un simbolismo más amplio que solo un sentido geográfico o político. Aquí está inmerso los sueños de Joseph. Aquí hay algo inmerso en los sueños de Joseph y Judá pasa a ser partícipe de ese sueño y Joseph sabe que él tiene algo profético y recibe a su hermano de una forma diferente. Aquel a quien le vendió, él está enfrente de aquel que le dijo, vendámoslo. Y es algo que hasta los días de nuestros tiempos, el pueblo judío, de una u otra forma, hizo con el Mesías Yeshua. ¿Quién vendió al Mesías Yeshua? Judas o Judá. Y Joseph está enfrente de aquel a quien le vendió. El Mesías en un tiempo muy cercano va a estar enfrente de aquel a quien le vendió, porque aquel a quien le vendió va a entrar en un arrepentimiento genuino y sincero, verdadero. Simbólico, si lo vemos desde un punto de vista simbólico, la profecía podría estar señalando una unidad futura entre todas las tribus, utilizando una terminología que trasciende la división histórica. En ese caso, ¿cómo lo utiliza el texto y cómo lo expresa el texto? Sus compañeros. No sea que el texto no se está limitando estrictamente a las tribus que estaban esencialmente presentes en cada reino. Si lo vamos a ver desde un punto literario o estilístico, esto habla de temas poéticos, de cómo los textos son escritos desde un concepto poético. La Torá también está escrita desde un concepto poético, estilístico, histórico, de acuerdo al pueblo de Israel. Por eso necesitamos ver la palabra con los lentes del pueblo de Israel para poder entender los diferentes textos y cómo estos se están interpretando y a qué quieren hacer énfasis. Este pasaje ha sido muy tergiversado porque en algunas casas religiosas cristianas quieren llevarlo a dar la tendencia de que aquí es donde en parte el pueblo de Israel fue cambiado y fue desechado, y no es así. Eso no está bien. Entonces necesitamos entender la parte literaria y estilístico del texto. Las diferencias en el lenguaje podrían deberse a un estilo terótico o poético. El profeta Ezequiel, al usar expresiones distintas
podría estar enfatizando matices importantes, como la relación especial entre Judá y Benjamín frente a la dispersión de todas las otras tribus. Judá tenía una relación especial con Benjamín. Pues claro, vendió a su hermano, queda al pequeño. Qué gran remordimiento decir, vendí a mi hermano, me equivoqué, voy a acoger al pequeño porque yo no voy a hacer esto con él. El sentido de culpa lleva e impulsa a la persona que tenga una transformación y un cambio. En este caso, Benjamín fue de una u otra forma bendecido por el cambio y la transformación de Judá a causa del error que tuvo. Nosotros tenemos que ser reajustados y retransformados a causa de los errores que a veces nosotros cometemos en nuestra vida y no podemos repetir con los otros. Si un padre cometió un error con su primer hijo, no puede seguirlo cometiendo con el segundo. No sería correcto, no estaría bien. Por ahí es donde a veces dicen que nosotros los mayores, los primogénitos, somos la prueba y el error de nuestros padres o el laboratorio de nuestros padres, y viene el segundo o el tercero o etcétera, los hijos que vengan y ya traen de una u otra forma un ajuste diferente a nosotros los primeros que fuimos el laboratorio de nuestros padres, los primerizos, porque no hay un documento, no hay algo que diga para tú ser padre tienes que hacer esto, esto y esto, y la fórmula te va a dar 100. No hay un manual. No crecemos, ninguno crecemos con un manual para ser padres o madres. ¿Cómo vamos formando esa parte de ser padres o madres? A través de las experiencias que vivimos con nuestros hijos, pero también a través de las experiencias que vemos en los otros. Y esto más adelante lo vamos a ver porque aquí estamos inmersos nosotros. Interesante esa parte. Posibles explicaciones de este texto, vamos a ver. Una de las posibles explicaciones de este texto es que nos está hablando de una unificación futura. El lenguaje puede ser internacional para reflejar la esperanza de reunificación entre las tribus dispersas y las divididas. Y también podemos verlo desde un punto de vista de diferencias en el rol de las tribus. Cada tribu tiene un rol específico. Lo vemos en las bendiciones de los hijos. Cuando Jacob bendice a sus hijos, cada tribu tiene un rol específico. Y Judá podría estar destacado como un núcleo central, mientras que Efraín se presenta como representante de las tribus restantes. Efraín tiene algo importante a través de las naciones. En este pasaje profético que habla Ezequiel y que lo vemos en la presencia de Judá y Joseph. Y ese estilo profético, dicen los profetas, ellos a menudo emplean un lenguaje variado para llamar la atención sobre temas claves y provocar reflexión. Un profeta siempre utilizaba un lenguaje variado, interesante, de grandes claves para provocar en el pueblo una reflexión. Cuando el pueblo reflexionaba y se arrepentía, Hashem cambiaba. Pero cuando el pueblo no reflexionaba y no se arrepentía, Hashem ejecutaba. Y lo vemos en todos los profetas. Todos, de una u otra forma, quieren provocar que el pueblo reflexione. Nosotros tenemos que entrar en un periodo y deberíamos estar en un periodo de autorreflexión todos los días de nuestra vida. Reflexionemos a través de la palabra, a través de los libros de los profetas. Desde un concepto bíblico, la profecía apunta a la futura reunificación de ambas casas bajo un solo rey. La reunificación de ambas casas bajo un solo rey. Nosotros que tenemos abiertos los ojos al rey, al Mesías Yeshua, sabemos cuál va a ser el rey. Y él va a ser el que va a unificar todas las cosas de nuevo. Hay grandes comentaristas al respecto de esto. Uno de ellos, Rashi. Rashi no comenta específicamente el detalle de esto, pero su estilo interpreta las palabras de forma literal y a menudo señala matices en el lenguaje para mostrar un significado más profundo. Según esta línea, sus compañeros pueden referirse a aquellos que comparten un propósito común más allá de las tribus específicas. ¿Nosotros compartimos un propósito común? Sí, el Mesías Yeshua, o por lo menos el Mesías. La casa del norte, Judá, Benjamín y los que estamos dispersos en las naciones, compartimos un propósito común. ¿Cuál es? El Mesías. Tenemos claro que hay un Mesías.
tenemos claro que hay un solo Dios. Por lo menos, casi todas las comunidades tienen claro que hay un solo Dios. Radak o Rabbi David Kimhi sugiere que las diferencias reflejan el estado político y espiritual de las tribus. Judá se mantuvo más unido y centralizado, mientras que el reino del norte, o sea, Efraín, estaba más disperso y fragmentado. De ahí la necesidad de un lenguaje que abarca a toda la casa de Israel. Todos necesitamos hablar un mismo lenguaje. Y eso dice la palabra y hablan los profetas, que el Eterno en los postreros tiempos unificará la lengua y todos hablaremos un mismo idioma o lenguaje. Las cosas van a volver a restaurarse como eran. Judá y Joseph volvieron a hablar un mismo lenguaje. Recordemos que Joseph tenía un intérprete que no lo necesitaba y sus hermanos hablaban y el intérprete le hablaba a Joseph, pero Joseph entendía lo que hablaban sus hermanos, ¿sí? Pero en este momento, cuando él se presenta, le dicen, soy yo, Joseph. Dice el texto que ellos quedaron impactados en ese momento. Aquel a que vendimos nosotros, al que muchos de nosotros nos creímos que él ya había muerto, a los que otros que dijeron, se lo llevaron quién sabe a cuáles tierras y no los hemos visto, nos dice ahora que está enfrente a ese que le hemos dicho, mi señor, tú eres como el faraón para nosotros. ¿Soy yo, Joseph? ¿Cómo lo reconocieron sus hermanos? ¿Solo por el dialecto? Porque si había intérprete quiere decir que entre los egipcios muchos habían escuchado o habían estudiado la lengua hebrea. ¿Cómo tan solo porque él decía soy yo, Joseph, le iban a reconocer? O uno que estaba maquillado y ajustado, peinado, pintado como los egipcios, ¿no? Algunos sabios dicen que Joseph tuvo que bajarse sus pantalones y mostrar la circuncisión para que sus hermanos le reconocieran y supieran que él hacía parte del pacto y que sí era él. Habían pasado 22 años. Su hermano posiblemente había cambiado un poco. Ya no era el niño ya no era el niño de 17 años. Y el impacto de ellos decir y reconocer que el sueño de Joseph que él había contado y de los cuales ellos se habían burlado y otros se habían enojado, se había hecho realidad cuando ellos se postraron delante de él, tuvo que ser supremamente impactante. Metzudat, David, otro estudioso de la Torá, enfatiza que el profeta utiliza un lenguaje inclusivo para mostrar que a pesar de la división histórica, las tribus son parte de un mismo pueblo y tienen un destino compartido. La diferencia en el lenguaje subraya que ambas casas necesitan reconciliarse. Nosotros necesitamos reconciliarnos con el pueblo judío. Y la reconciliación de nosotros parte cuando nosotros tenemos la conciencia de que Dios es uno solo, porque ahí había una gran división. Lo mismo que Joseph con Judá. Sabían que los egipcios tenían muchos dioses y sabían que para los egipcios era inmoral que se sentasen a comer con los judíos. Sabían que no era correcto que los egipcios comieran cordero porque uno de sus dioses precisamente era este animal. Y él se sentó a comer con ellos. Mató de los animales que estaban allí. Pidió a los egipcios que salieran de su presencia. Los sentó a cada uno conforme a como habían nacido. Y a todos les dio de su parte, salvo a uno que le dio 5 vestidos y 30 piezas de plata. Hay un enfoque simbólico y místico. El pueblo judío también ha visto esto desde un enfoque místico. Y aquí quiero tocarlo un poco porque habla de algo supremamente importante. Nosotros tenemos un papel importante. El haber recibido al Mesías Yeshua en nuestro corazón no nos hace menos que el pueblo judío, tampoco nos hace más. Nos hace tener un nivel importante como ellos tienen también un nivel importante. Y tenemos que tener esa conciencia, porque si queremos reconciliarnos con el Judá, como Joseph se reconcilió con su hermano en ese tiempo, nosotros tenemos que también pagar un precio. Joseph para poder reinar tuvo que pagar un precio y muchos quieren reinar sin pagar el precio. Dice desde el enfoque místico y simbólico, la literatura judía hace énfasis en la relación entre Judá y Efraín como representaciones de diferentes aspectos del pueblo de Israel. Y aquí quiero irme un poco a algo que tocamos mucho en el conteo del Homer. Se conoce a veces como las Sefirot. Y en esto también podemos ver a las 12 tribus.
Por ejemplo, dicen que Judá es Malhut y que es reino o soberanía. La palabra de la Torah que nos ha dicho, y el cetro de Judá no será quitado de su mano. El reinado de Judá no será quitado de su mano. Eso no se ha quitado. Por eso Judá representa la realeza, el liderazgo terrenal y la conexión directa con Jerusalén y el templo del Eterno, el Malhut, el reinado. Pero el reinado, ¿en dónde está? Está aquí, en la tierra. Eso lo tiene Judá, está aquí. Ahora miremos a Efraín, porque la tribu de Joseph dice que es Efraín. La vara de lo que leímos allí nos habla de Joseph, de Efraín. Entonces Efraín es Yetzot y dice que es el fundamento. Y aquí es bien interesante porque me llevó mucho a pensar en los textos de donde vemos al Mesías y habla a estos que reconocieron al Mesías Yeshua como su Mesías y empezaron a tener un fundamento importante. Representa la realeza, el liderazgo terrenal y la conexión directa con Jerusalén. Estoy repitiéndolo. Simboliza la fuerza expansiva y el liderazgo espiritual que abarca a las tribus dispersas. Está relacionado con el plano físico y la manifestación del mundo material. Y si nosotros vamos a ver esto, como lo tiene representado el pueblo, dice que Malhud está aquí y dice abajo y dice que Efraín o Yetzot está arriba. Entonces, Judá, que es una conexión directa entre Jerusalén y el templo, necesita de Yetzot, del fundamento de Efraín, que simboliza que el liderazgo espiritual que abarca a las tribus dispersas, la expansión de ese liderazgo espiritual. Y ese es el plan, y esa es la obra, y es la tarea que nosotros tenemos que hacer. El Mesías Yeshua, ¿qué fue lo que dijo? Ir y hacer discípulos a todos los rincones de la tierra. Nosotros tenemos que el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El Mesías. ¿Ellos qué tienen? El reinado, la conexión entre Jerusalén y el templo celestial. Y nosotros tenemos el fundamento, que es el centro para que la conexión entre el reinado y el templo del Señor sean una línea completa. Somos importantes. Por eso el pueblo hasta el día de hoy tiene una desconexión. Necesitan al Mesías Yeshua para poder tener una conexión completa y nosotros necesitamos de ellos para podernos unificar y complementarnos todo y que se cumpla lo que el Eterno le habló al profeta Ezequiel. De los dos pueblos haré uno solo, una sola unidad para que haya una armonía completa. El lenguaje diferenciado puede aludir a la complementariedad de estos roles en la redención futura. Por eso es importante, nosotros hacemos parte de una redención futura y necesitamos de ellos como ellos necesitan de nosotros. Mensaje teológico, es interesante, también podemos verlo desde un mensaje teológico. El uso de expresiones diferentes refuerza la idea de que aunque cada grupo tenía roles distintos en la historia, el objetivo final es su unificación, es su unificación. Y podemos verlo en la parashá pasada, con los hermanos y Joseph. Los hermanos se presentan delante de Joseph, parashá pasada, que se llama Miketz. En esa parashá pasada, los hermanos se presentan a Joseph por primera vez, ¿cierto? Y yo creo que debe ser sorprendente para él ver a sus hermanos después de 22 años. Y él hace unas preguntas claves e importantes. Miren, los sueños nunca están desligados de Joseph. Él los atesoraba en su corazón. ¿Y quién es sabio? Se dice en Pesach, aquel que sabe preguntar. Joseph sabía preguntar y él sabía que las preguntas eran claves e importantes para poder definir muchas cosas que el Eterno le había mostrado a través de sus sueños. Ya era un hombre maduro, ya había vivido muchas cosas, ya sabía que no era él quien interpretaba los sueños, era el Señor a través de él que los interpretaba. Y él necesitaba ahora empezar a corroborar sus propios sueños. Y en Génesis 44:20, Joseph le hace una serie de preguntas a sus hermanos. Y aquí vamos a tener ese papel importante de cómo la casa de Efraín es importante, pero no es aislada del camino y de la importancia de Judá. Estamos ligados para que haya esa unificación. Génesis 44:20. Dijimos a mi Señor, está la conversación y aquí está hablando Judá. Dijimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y hay un niño de su ancianidad menor. Interesante, hay un niño de su ancianidad menor. ¿Benjamín era un niño? No, él no era un niño, él ya era un hombre. De hecho, él ya tenía ya como que esposas y tenía hijos, entonces no era tan niño, ya era un hombre.
Entonces, vamos a desmenuzar un poco este texto y vamos a ver aquí cómo esto se complementa con el profeta Ezequiel. Tenemos un padre que es muy anciano, o nuestro padre. Este padre representa el ancestral patrimonio del pueblo judío. El problema de los hermanos que están en las naciones, de los hermanos que caminan en los caminos de la Torá, o el problema que a veces en ocasiones muchos de nosotros tenemos es que carecemos de identidad. Carecemos de identidad. Llega a muchas de nuestras naciones un extranjero y wow, muchas naciones le abren la puerta al extranjero y los que están en esa nación ven superior al extranjero e inferior al de su propia nación. Pasa, porque carecemos de identidad. Vemos al europeo y no estoy hablando que estén mal ellos, no, es la concepción con la que hemos crecido. Vemos al europeo, al estadounidense y etcétera, superior y somos más abiertos a veces que a los de nuestras propias naciones. Entonces tenemos un padre que es muy anciano. Nuestro padre representa el ancestral patrimonio del pueblo judío, nuestro continuo éxito en sobrevivir y florecer como una nación santa está fundado en el mantenimiento de fe hacia nuestro Padre. Importante que nosotros tengamos un mantenimiento de fe constante hacia nuestro Padre, que fundamentemos nosotros nuestra fe hacia nuestro Padre para que podamos tener identidad. También tenemos un hermano menor. Este hermano menor son aquellas generaciones que aún no han nacido por las que tenemos la responsabilidad de pasarles la antorcha de la Torá. Si nosotros tenemos claro y tenemos nosotros fundamentos claros y sabemos y tenemos la importancia, la identidad de nuestro Padre, podremos nosotros a través de la identidad de nuestro Padre pasar la antorcha de la Torá a las futuras generaciones. Como dijo Judá, tenemos un niño, mi papá tiene un niño. Nosotros somos la conexión de la cadena entre el pasado, nuestro Padre, y el futuro, nuestro hermano menor o nuestro niño. ¿Quiénes son? Las generaciones que caminan con nosotros y las que vienen y no hemos visto. No importa cuánta presión tengamos sobre nosotros en el presente, tenemos la responsabilidad tanto como nuestro padre como con nuestro hermano menor de que esta cadena dorada del pasado hacia el futuro se mantenga intacta. Y Joseph le hace la pregunta clara. ¿Por qué? Porque él sabía que esta cadena tenía que seguir. De todos los patriarcas, creo que fue el que mejor hizo el trabajo con sus hijos, en medio de mucha idolatría y de muchas cosas que no fueron fáciles, en medio de que se casó con una mujer que algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero no sabemos exactamente si por lo menos sabemos que era egipcia. Pero Joseph hace algo tan poderoso que se cumple lo que dice la palabra, que ellos se conviertan a nosotros y yo no me voy a convertir a ellos. Y hace su trabajo también porque él sabía que él era el centro o hacía parte de la conexión entre el pasado de sus padres y el futuro de sus hijos. Por eso el entierro de Joseph no es casualidad. Él está en el medio de dos caminos y cada uno tiene que decidir sobre cuál de los dos caminos se va a conducir. Y él está allí, en medio de los dos. Así que nosotros somos partícipes de que el futuro se mantenga intacto, porque si nosotros tenemos la conciencia y sabemos que tenemos un rol central, importante, vamos a cumplir cada uno de nosotros en la mayoría de lo posible nuestra tarea correctamente. Y es eso. Judá tiene una parte, nosotros tenemos otra muy importante. No debemos menospreciarla, sino todo lo contrario. Debemos ver que es supremamente importante y hacemos parte de una línea que va a atravesar y va a permitir que perdure la palabra del Señor. Isaías 11, 10 al 13. Vamos a ver cómo el Eterno habla a través de muchos pasajes acerca de ese encuentro o de ese y me acerqué y de cómo el profeta está hablando de estas cosas, pero cómo a través de otros profetas y otros textos, básicamente hablan mucho los profetas, se ve el cumplimiento de todo esto y los profetas no fueron ajenos a esto. Sabían que esto tenía un plan importante delante del Señor. Isaías 11, 10 al 13. Dice, o habla de la reunión de las tribus dispersas y la paz entre Efraín y Judá bajo el liderazgo del Mesías, descrita como la raíz de Isaí. ¿Quién era la raíz de Isaí? Isaí desciende de Judá y hace parte del padre del rey David. Acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí
que estaba puesta como estandarte a los pueblos, será buscada por las naciones y su morada será gloriosa. Levantará un estandarte para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra y se disipará la envidia de Efraín. ¿Cuál es el problema que tienen las naciones con el pueblo de Israel? Envidia. Es la verdad, envidia. Y los enemigos de Judá serán destruidos. De Judá, ni Judá será enemigo de quién? De Efraín. ¿Qué necesita erradicar el Eterno? La envidia. ¿Cuál fue el problema que tuvieron los hermanos de Joseph para venderlo, Judá? Envidia. Envidia. Y Hashem tiene que erradicar la envidia entre los hermanos. Judá tiene que saber que él tiene un papel importante y Efraín o Joseph tiene que saber que tienen otro papel importante y los roles no están desconectados, hacen de uno solo, pero cada uno tiene un papel importante. Nosotros tenemos un papel importante en las naciones y es dar a conocer al Mesías y ayudar a erradicar la envidia del pueblo que reconoce al Mesías y le tiene envidia al pueblo judío. Jeremías 30, verso 3. Este profeta también habló de esto. Este versículo, Jeremías 33, promete la restauración del pueblo de Israel y Judá a la tierra prometida. Jeremías 30, verso 3. Este versículo promete la restauración del pueblo de Israel y Judá a la tierra prometida. Jeremías 30, verso 3 dice, porque aquí vienen días, dice el Señor, en que haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel, y Judá dice, y Judá, dice el Señor, y los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Miremos otro texto, Jeremías 31, verso 31 al 33. Este texto profetiza un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, basado en la renovación espiritual. Vamos a leer este texto. Jeremías 31, 31 al 33. ¿Cómo dice? He aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí está hablando de la unificación, de la unidad. Haré un solo pueblo de estos dos. Oseas 1, verso 10 al 11. Este profeta también habla de ello. Este profeta habla en este capítulo, Oseas 1, verso 10 al 11, habla de la reunión de las tribus bajo un solo líder, bajo un solo líder. Dice así, pero será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá hijos del Dios viviente, y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos y pondrán sobre sí una sola cabeza y subirán de la tierra porque grande será el día de Jezreel. Y subirán de la tierra porque grande será el día de Jezreel. ¿De cuál tierra tiene que subir el pueblo de Efraín? De la tierra o de la dispersión egipcia del mundo. Subirán de la tierra. Aquellos que decían que no sois pueblo, se les dirá hijos del Dios viviente y se les pondrá un solo rey. ¿Quién es el rey? El Mesías. ¿Y quiénes pasan a ser partícipes de no ser pueblo a ser pueblo? Aquellos que reciben al Mesías, aquellos que suben. Y esto está conectado con otra profecía que habla, los textos del libro en Jeremías, que dice que muchos de las naciones subirán y el pueblo dirá, ¿y quiénes son estos que están subiendo con ramas en sus manos? Y Apocalipsis también lo encontramos y lo vemos allí. ¿Quiénes son estos que están subiendo con ramas de las manos? Son esos que van a ser partícipes y esos que decían, no tenemos Dios, no somos parte de un pueblo, no somos nada, pero el Eterno le dice, van a ser hijos del Dios viviente. La unidad, la unidad. Miqueas 4, 6 y 7. Este texto describe la restauración de Israel y su gobierno en paz bajo el Señor. ¿Quién va a traer paz verdadera? El Mesías. Muchos hablarán de paz, pero cada vez que hablen paz, prepárense porque habrá guerra, dice la palabra. Miqueas 4, 6 y 7. En aquel día, dice el Señor, reuniré a la coja, cogeré a la desterrada y a aquella a la que afligí,
Haré de la coja un remanente y de la desterrada una nación fuerte. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Zacarías 10, 6 y 7. En este capítulo del texto de Zacarías 10, 6 y 7, el Eterno promete fortalecer y salvar a Judá e Israel, reuniéndolos en unidad. ¿Cuándo el pueblo fue salvado? Cuando Judá desnudó su corazón y se presentó delante de Joseph y puso su vida por la de Benjamín. Cuando eso sucedió, hubo una unidad en un mismo espíritu. Joseph pudo entender el espíritu de su hermano, sabía que había cambiado, sabía que había sido transformado y renovado. Cuando eso sucede, ¿qué sucedió después de acuerdo a la historia? Cuando dice que Judá se acercó a Joseph, ¿qué sucedió? Permítame, mi señor, que yo hable algo a sus oídos. Dicen que Joseph no pudo soportar y no aguantó esto. Su corazón se desgarró y él tuvo que gritar y, y hablar a sus hermanos y decir, soy yo, Joseph. Todo Egipto sabía y escuchó lo que había pasado allí con estos hermanos. Cuando sucede esto, el Señor se regocija. ¿En qué versículo vamos? ¿En qué capítulo vamos? ¿Qué texto? Dice Zacarías 10, 6 y 7. En esto Dios promete fortalecer y salvar a Judá e Israel reuniéndolos en unidad. Porque yo fortaleceré a la casa de Judá y salvaré la casa de Joseph. Los haré regresar porque tendré compasión de ellos. Serán como si nunca los hubiera rechazado. Porque yo soy el Señor su Dios y los escucharé. Se alegrarán sus hijos al ver esto. Su corazón se regocijará en el Señor. Amós 9, 11 al 15. En este texto de Amós se describe la restauración del tabernáculo de David y la reunificación del pueblo en su tierra. Y esto lo va a hacer el Mesías. Estamos hablando de solo textos donde el Mesías vendrá a hacer esta obra. Solo textos donde el Mesías reunirá de nuevo a estas dos casas, a estos dos hermanos, a estas dos tribus, la del norte y la del sur, y hará una obra poderosa y grande. Si nosotros tenemos en la conciencia que tenemos que unirnos con el pueblo y tenemos que amar a nuestro hermano y tenemos que perdonarlo como Joseph lo perdonó, aún porque le vendió y todo lo que pasó, miren, yo creo que nosotros haríamos unas cosas poderosas. Amós 9, 11, 15. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus grietas, levantaré sus ruinas y lo restauraré como en los días antiguos. Yo los plantaré en su tierra y no serán arrancados nunca más de la tierra que les he dado, dice el Señor su Dios. Estos pasajes que hemos estado mirando nos deben traer a memoria la importancia del papel que tenemos en las naciones, cada uno de nosotros, ya que la labor que hacemos cada uno viene a ser de gran importancia para la reparación y la reedificación del reino mesiánico juntos. Pero cuando hablo juntos, es juntos con el pueblo de Israel. Y esto me trajo a recordar un pasaje que habla de eso, Isaías 58, 12. Isaías 58, 12, si usted lo mira en su Biblia, a veces da un título y dice reparador de portillos. Y se interpreta simbólicamente como un papel de restauración, curación y reparación espiritual, que también puede incluir a los gentiles como parte del proceso de restauración en los tiempos mesiánicos. No son apartados del pueblo de Israel, son unidos. Este concepto se asocia con el papel de los gentiles en la restauración de la Jerusalén espiritual, en la que los portillos o muros representan las defensas y la integridad del pueblo de Israel, mostrando una restauración. En la tradición cristiana, este pasaje se interpreta como el papel de los gentiles en la obra de redención a través del Mesías, quien vino a restaurar a Israel y traer la salvación a todas las naciones. Ese pasaje tiene una conexión importante con la visión de reconciliación y restauración que ocurre en los tiempos del Mesías, donde gentiles y judíos se unen en la fe y en la obra de restauración de la humanidad. Nosotros somos importantes, hacemos o somos partícipes de un papel importante y quiero cerrar con un par de versículos. Hay muchos de esto. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Y aquí empezamos a hablar de la reconciliación y de cómo el Mesías tiene un papel importante donde va a reconciliarnos a todos en un mismo sentir y en un mismo espíritu, en una misma verdad,
en donde todos vamos a tener un papel y una obra fundamental para la reedificación de la casa del Señor y la restauración del Espíritu a todo aquel que no ha recibido el Espíritu del Señor en su vida. Y se está empezando a ver de una u otra forma. En nuestros tiempos estamos empezando a ver, Judá se está empezando a acercar, lo estamos viendo en las naciones, estaba cerrado, apartado, como lo estuvo Judá en un tiempo con sus otros hermanos a causa de la situación que había vivido. Pero en este tiempo estamos viendo que Judá se está acercando. Judá se está acercando, pero Judá todavía no ha visto a Joseph. Todavía Joseph no ha dicho, Ani Joseph, yo soy Joseph. No lo ha visto. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene del Eterno, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque de tal manera que Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Mesías, como si Dios escojase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre del Mesías, reconciliados con el Eterno. ¿Qué papel tenemos nosotros en este mundo y hacemos partícipe de la obra del Mesías? La reconciliación. Por eso no es bueno que entre hermanos nos peleemos ni nos desgustemos por doctrinas, por pensamientos, por muchas otras cosas. Reconciliemos, porque hay una cosa que nos une profundamente y es el Mesías Yeshua. Y no podemos ser división, debemos ser es multiplicación. Apocalipsis 21, verso 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, recordemos que Juan, los textos de Juan están escritos desde un concepto sot. Por eso Juan no lo podemos interpretar literal. Ahí es donde hemos tenido, ¿cierto? Desde los puntos de vista cristiano, ahí es donde se ha tenido un gran problema y se ha distorsionado un poco la visión del Mesías. Y es porque no hemos entendido que el libro de Juan o los evangelios de Juan también, o los evangelios, entre estos Juan, también tienen un concepto y un pensamiento de interpretación. Y Juan es uno de estos. Fue escrito a través de un concepto sot, de unas cosas que interpretan una parte mística, que traen una parte mística y una parte un poco oculta a nuestros ojos. De hecho, a Juan mismo le fue escrito, esto no lo escribas, les dijo el Eterno, pero es importante verlo allí. Entonces, voy a empezar de nuevo. Apocalipsis 21, 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, del Eterno, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo del Eterno con los hombres, con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Colosenses 1, 19 al 20. Porque a él agradó habitar en toda la plenitud y por él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su sacrificio. O sea, que reconcilió todas las cosas que estaban en la tierra. La reconciliación es importante, es un papel importante que tenemos que tener. Ezequiel en su libro del capítulo 37, verso 15 en adelante, está hablando de una profecía también de reconciliación. Colosenses 1, 19 al 20. Porque a él agradó habitar en toda plenitud y por él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre del Mesías Yeshua por su sacrificio. Ezequiel 37 nos habla de cosas maravillosas y poderosas y del papel importante que todos nosotros tenemos como seguidores del Mesías Yeshua y de la importancia en poder entrar en reconciliación, primero como hermanos, ¿cierto? Por eso nosotros no podemos excluir a los cristianos, no podemos excluir a los católicos. Necesitamos que el Señor nos ayude para que el Espíritu del Santo
abra los ojos de ellos y puedan salir a la libertad y haya una reconciliación entre ellos, el Mesías Yeshua y el Dios de Israel. Necesitamos que el Señor nos dé esa habilidad. Necesitamos saber preguntar, como supo preguntar Joseph, para poder permitir que el corazón de ellos sea abierto con sinceridad y acepten al Mesías en sus vidas, al Mesías verdadero, y reconozcan al Dios de Israel como su Dios. Y no estemos más dispersos ni más divididos, sino que estemos unidos. Cuando encontremos la unidad en el Espíritu del Eterno, cuando encontremos la unidad en el Espíritu del Mesías, como leímos en varios de estos textos, podremos ver la revelación poderosa de aquel que se está acercando y está reconociendo, como hemos visto, muchos hermanos judíos reconociendo al Mesías Yeshua y acercándose a aprender más de él. Nosotros necesitamos aprender a mostrar la figura correcta del Mesías Yeshua y necesitamos también que ellos nos muestren y nos enseñen cada día más la figura correcta del reino de los cielos manifestada aquí a través de la vara que le fue entregada a ellos. Que Hashem nos ayude para que podamos ver estas obras maravillosas y poderosas en nuestra vida y en la vida de todos aquellos que están alrededor de nosotros y que podamos ser restauradores de portillos. Así que el Señor siga haciendo la obra en todos nosotros